Estamos con Ignacio Aguaded. Él es catedrático de la Universidad de Huelva, España, y es director del grupo Comunicar. El área específica de la que vamos a hablar es el tema de la construcción, la redacción de artículos científicos de ciencias sociales. Bien, comenzaríamos, ¿no? ¿Cuál es, en tu criterio, el estatus que tienen las revistas científicas actualmente dentro de la construcción de conocimiento en ciencias sociales? Yo creo que las revistas científicas de ciencias sociales en los últimos años han ido dando un paso muy importante en la construcción del conocimiento científico, en cuanto que se han convertido en el recurso privilegiado, el canal especial para la transmisión del saber. La irrupción de Internet ha supuesto una movilización total en el sistema de la ciencia, porque hoy, gracias a este medio, podemos transmitir de forma global y de forma universal. Y el artículo científico es una unidad de significación, de transmisión de la ciencia, muy versátil, muy ágil, muy instantáneo, muy simultáneo, y que por tanto puede llegar a muchos espacios que antes eran impensables con el libro tradicional. ¿Qué hace que el artículo científico tenga una solvencia, una efectividad, una eficiencia mayor que otros formatos en la divulgación del conocimiento y en la construcción, por supuesto, del conocimiento? Bueno, el artículo científico es una unidad mínima, de fácil colocación en los portales de búsqueda, en los catálogos selectivos de todas las universidades del mundo, y por tanto es un sistema muy sencillo para poder llegar a públicos que están muy dispares y que están muy lejanos. Y por tanto yo creo que el artículo es una unidad fácil de escribir, corto en espacio, pero que permite una movilidad y unas posibilidades tremendas para que la ciencia realmente sea global, que es justamente una de las grandes aspiraciones que tenemos en ciencias sociales. Ahora, ¿son los formatos los que están imponiendo o están canalizando la investigación científica, o la investigación científica en qué medida mantiene parámetros clásicos, ¿no es cierto?, ontológicos, epistemológicos? ¿Cómo dialogan esos presupuestos clásicos de la investigación científica, los valores axiológicos, ¿no es cierto?, con los formatos modernos? Bueno, ya lo decía un experto mediático de hace muchos años, que a veces el canal se convierte en el mensaje. Yo creo que Internet está transformando muchos hábitos de nuestra vida, de nuestro tiempo de ocio, nuestro campo profesional, y sin duda también la forma de difundir la ciencia en el ámbito de la comunicación. Yo creo que hay un sistema que se retroalimenta, de manera que efectivamente el canal científico, a través de los artículos, ha impuesto una forma de transmisión de la ciencia, de la difusión del saber, que nos marca y que hace que tengamos que ir repensando los modelos clásicos, los cauces tradicionales de la difusión de nuestros conocimientos. ¿Quién propone o quién marca la pauta para la producción de investigación científica actualmente? ¿Es la academia, la universidad, o son las corporaciones estatales, los organismos internacionales? ¿Quién está dando la pauta para la investigación científica? La verdad es que es un tema complejo. Yo creo que es múltiple, ¿no? Por un lado, los propios ministerios marcan políticas que obligan a los profesores, a los investigadores, a publicar en revistas científicas internacionales. También los organismos internacionales cada vez más asumen la necesidad de que la ciencia se haga global, y yo creo que también los investigadores, especialmente las nuevas generaciones de investigadores, empiezan a asumir que la ciencia no puede ser algo local, que la ciencia tiene que ser universal, porque los problemas son muy compartidos en cualquier parte del mundo, y que hoy día el idioma y el espacio y el tiempo ya son cada vez menos fronteras. Hoy día, gracias a Internet, fronteras de espacio y tiempo que antes existían se rompen, o al menos se diluyen. Igualmente los idiomas, cada vez más tenemos lenguas francas,
Nosotros reivindicamos que el español tiene que ser también una lengua franca, no solamente de cultura, que lo es y que nadie discute, sino también de ciencia. Y por eso en Ciencias Sociales defendemos la lengua castellana, la lengua española, como una lengua privilegiada, como un cauce fundamental para la transmisión de la ciencia. Y en este contexto, la revista científica, al parecer, es el cauce más propicio, más adecuado para la divulgación del conocimiento científico. ¿Cómo generar relaciones colaborativas entre diversas comunidades científicas, entre América y Europa, a través de estas revistas científicas? ¿Cuál es la modalidad de trabajo que se debe adoptar? Bueno, yo soy un especial convencido de que la cooperación y el trabajo en equipo es una estrategia fundamental para el éxito, especialmente para la comunidad latinoamericana, para la comunidad latina en general, porque hoy por hoy estamos a un paso de retraso con respecto a la comunidad anglosajona, que ha asumido esto de una forma mucho más enfática y que lo tienen más desarrollado. Yo creo mucho en las redes, en los espacios compartidos, en la cooperación, en los trabajos conjuntos, y creo que el ámbito latinoamericano es un ámbito de especial importancia, con una comunidad extensiva, amplísima, que nos exige a aquellas personas que estamos trabajando en publicaciones científicas, en divulgación de la ciencia, en hacer esfuerzos ímprobos para colaborar, cooperar, establecer equipos, de forma que seamos capaces de avanzar y poner la ciencia en ámbito español en una posición privilegiada que hoy, por desgracia, todavía no tenemos. Precisamente sobre ese tema del lenguaje, ¿no? ¿Cómo hacer que la producción científica en lengua española, en lengua castellana, adquiera otro nivel, otro estatus, se nivele, digamos, por decirlo de alguna manera? No creo que se logre una equidad total, pero sí que tenga otro peso dentro del global, en comparación con la producción en inglés, en francés. Yo creo que básicamente depende de nosotros, de los editores, de los investigadores, de la comunidad científica en general, de los administradores políticos, de que asumamos un papel más preponderante en el mundo. Y para eso la primera acción que debemos hacer es superar lo local. Vivimos en un universo global y todavía de alguna forma nos movemos en una mentalidad muy local. En ciudades, en países, tenemos fronteras físicas que tenemos que romper. La comunidad latinoamericana es una comunidad que comparte un mismo pensamiento, que tiene valor ese acervo común que compartimos, y generar redes de colaboración, de cooperación entre revistas, entre instituciones, entre grupos de investigación, de forma que la ciencia en el ámbito latino, que no es una ciencia específica porque la ciencia es universal, no lo olvidemos, pero sí es verdad que la transmisión en un idioma tan potente y tan importante como es el español tiene que tomar un mayor protagonismo a nivel mundial. Y de alguna forma hay que decirlo que depende exclusivamente de nosotros. Tú habías hecho un señalamiento y una diferenciación entre una lengua cultural y una lengua científica. A mí no deja de causarme una cierta inquietud esas diferencias, que no dejan de tener tampoco una base histórica, digamos, pero ¿cómo definimos esto, lengua cultural y lengua científica? Bueno, el español es un idioma muy hablado en el mundo, el segundo más hablado como lengua extranjera, que cada vez tiene mayor presencia en el ámbito anglosajón, en Suecia, Noruega, en los países nórdicos, incluso en el propio Estados Unidos, cada vez más es una lengua emergente, con una potencia de crecimiento impresionante, y por tanto, como lengua de cultura, de comunicación entre las personas, nadie duda de su valor, y de hecho nuestra literatura, nuestra lengua es un valor en alza a nivel mundial. Ahora bien, podemos caer en la tentación, con el mundo más exacto, las matemáticas, la química, la física, que prácticamente publican ya todos sus trabajos, todos sus papers, como ellos dicen, en inglés. Yo creo que las ciencias sociales, que todavía no ha dado ese paso, debe replantearse esta cuestión, porque en nuestros ámbitos el español tiene muchos matices, muchas precisiones que no se pueden transmitir fácilmente a otro idioma. Y creo que además sería un gran empobrecimiento del mundo científico que todo pasara por una sola lengua. Por eso yo creo que hay que reivindicar el español como lengua científica, haciendo que su presencia en el mundo cada vez sea más importante. Ahora, en el plano ideológico siempre ha habido esta propuesta, es decir, en el plano ideológico siempre se ha cuestionado
lo que para algunos era colonialismo cultural, de que la mayoría del conocimiento viene del norte y nosotros... eso en el plano ideológico, pero en el plano pragmático, ¿cómo manejamos esto? En la práctica, ¿cómo nos posicionamos como lengua científica? Bueno, yo justamente creo que el papel está ahí, precisamente, en ser capaces de descubrir esos valores que tiene el español como lengua de ciencia y trabajar de forma cooperativa los diferentes países. Yo creo que el mundo anglosajón tiene esto mucho más asumido y el papel de centralidad, de coordinación, está mucho más definido. En nuestro caso funcionamos mucho por países, creemos que nuestros países son diferenciales cuando realmente hay muchos elementos compartidos. Creo que hay que fomentar que los investigadores trabajen más en red. Hoy día que las tecnologías nos permiten esas grandes posibilidades, de manera que investigadores españoles trabajen con ecuatorianos, con colombianos, con argentinos, con chilenos. Tenemos una comunidad vastísima y creo que hay que generar esa búsqueda de tópicos compartidos, de manera que nuestra presencia en el mundo sea mucho más impactante y de alguna forma recuperemos ese papel que tenemos en sí y que a veces, por desgracia, no somos capaces de vender. Un poco para ir cerrando, una herencia de las ciencias positivas o positivistas, ¿no es cierto?, nos dice que lo científico está dado por su valor en la prueba, etcétera. En ciencias sociales esto es relativo, ¿no es cierto? En tu criterio, ¿cuál es la base o cuál es el factor que hace que un artículo sea científico en ciencias sociales? Bueno, yo no soy muy positivista, creo que la ciencia es variada, es compleja y por tanto ninguna metodología de por sí puede describir la realidad de una forma precisa. Cada realidad necesita unos parámetros diferenciados y justamente el papel del investigador es encontrar las claves que interpreten una realidad de forma juiciosa, de forma crítica, de forma sistemática, de forma organizada. La ciencia en suma es sistema, es orden y ese orden no tiene que pasar por una metodología precisa, necesita diferentes recursos, diferentes estrategias. No olvidemos que nosotros trabajamos con un material que de por sí ya es complejo e insondable, que son las personas. Las ciencias sociales no trabajamos con objetos ni experimentamos en laboratorio. Nuestro contexto es un contexto social, un contexto humano, donde la complejidad, los matices, las precisiones hacen muy difícil llegar a conclusiones exactas. Por eso yo creo que fundamentalmente el investigador social tiene una responsabilidad social muy importante porque su trabajo, su objeto son los seres humanos y en ese sentido debe intentar buscar la máxima precisión, con honestidad, con coherencia y con rigor, y especialmente con ética, que es quizá la clave que nos define a los investigadores sociales. Precisamente en esto del rigor, ¿no es cierto? En ciencias sociales hablamos o tenemos la tendencia a trabajar métodos cualitativos, ¿verdad? Puede haber una línea muy fácil de rebasar entre lo cualitativo y lo falto de rigor. ¿Dónde encontramos el rigor en los métodos cualitativos? Bueno, los métodos cualitativos son rigurosos, ¿eh? Lo que pasa es que visto desde personas paramétricas pueden ser que les parezcan que no. Yo creo que la ciencia, como decía antes, es sistema y da igual que el sistema, la metodología sea cuantitativa o cualitativa. Todo depende del rigor, de la estructuración de los trabajos, de forma que en un contexto concreto seamos capaces de implementar y de analizar una realidad con cierta objetividad y cierta coherencia. Yo creo que la metodología, que a veces se incide en exceso, es un problema accidental. Lo importante de una investigación rigurosa en ciencias sociales es plantear unos objetivos bien delimitados, bien estructurados, unas líneas de investigación bien concretas y definidas y a partir de ahí implementar los métodos que se consideren más pertinentes para sacar unas conclusiones relevantes. Y ahí está la clave. En ciencias sociales deberíamos entender que lo importante es investigar para mejorar la sociedad, porque hay mucha investigación que es una investigación inútil y gratuita, que no aporta nada. Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos los investigadores universitarios en ciencias sociales. Intentar describir nuestra realidad de la manera más objetiva posible, dentro de la complejidad que ésta tiene, que a veces impide encontrar parámetros muy objetivables, para llegar a conclusiones que permitan transformar y mejorar la sociedad para que ésta cada vez sea más justa, más igualitaria, más democrática y más participativa, que en suma es lo que define los países
de primer desarrollo. Finalmente, quisiera que nos comentes cuál ha sido tu experiencia, tu desarrollo en el Grupo Comunicar. Entendemos que el grupo ha logrado ser el centro o la instancia que aglutina a una comunidad de investigadores, de docentes. Cuéntanos sobre ese formar una comunidad científica. Bueno, yo creo que esa es, como decíamos antes, la clave del progreso. Hoy día es difícil trabajar en soledad, y trabajar en equipos, en grupos que compartan unos mismos objetivos es sin duda una de las estrategias fundamentales para perseverar en el tiempo y para implantar una impronta que defina las sociedades, ¿no?, y los grupos de investigación. Comunicar es una experiencia que lleva 25 años funcionando, que desde hace 20 publica una revista científica que hoy día es referencia a nivel internacional y que en suma es un conjunto de profesores y de investigadores y de comunicadores que se plantearon que la comunicación y la educación son dos sectores estratégicos de nuestra sociedad y que deben convivir de la mano, porque los comunicadores necesitan la vertiente ética y educativa que los educadores desarrollan y al mismo tiempo la educación necesita comunicadores y la estrategia de comunicación para mejorar el sistema educativo. Yo creo que el desarrollo de los pueblos se define de alguna forma en la capacidad de aliar estos dos grandes sectores estratégicos que definen, como decía antes, el progreso de los pueblos, la madurez democrática que no pasa solamente por la elección en las urnas, sino en la capacidad de responsabilidad, de sentido cívico de los ciudadanos de ese país. Muy bien, bueno, con eso cerramos. Nuevamente bienvenido a Quito, Ignacio, y estaremos pendientes de todos los avances que se logre hacer en este campo.